Continuamos analizando la situación en el Vaticano luego del fallecimiento del Papa Francisco y para hablar de este tema estamos con el fray Andrés Felipe Romero. Él vive hace un año en Roma, él es sacerdote de los agustinos. Fray, ¿cómo ha estado? Bienvenido a pulso.com. Tengo entendido que está en este momento en Alemania y que pues, obviamente no pudo asistir al funeral del Papa Francisco, pero bueno, también qué significa para ustedes como comunidad este momento que vive la Iglesia Católica. Bueno, gracias, Steve, gracias a toda la audiencia del Pulso. Pues, como te das cuenta, para nosotros es un momento muy importante porque acaba de partir, eh, pues, aquel que ha sido el guía, el pastor ahorita de la iglesia, digamos, el líder de toda la iglesia. Entonces, pues, obviamente no es un momento fácil, pero tampoco es un momento negativo, ¿no? Algunas personas yo he escuchado como, qué tristeza, qué malo, bueno, tantas posiciones, ¿verdad? Pero digamos, para nosotros que creemos en la vida eterna, que creemos en Jesús, pues es también una gran noticia, ¿no? Y finalmente qué bonito no poder entregar la vida en el servicio. ¿Ah? Y yo creo que esto fue lo más bonito del Papa Francisco, que entregó la vida sirviendo, haciendo lo que tenía que hacer. Dios lo encuentra haciendo lo que tenía que hacer y fíjate, el día anterior dándole la bendición a todo el mundo, la bendición Urbi et Orbe, es decir, la bendición desde Roma para todo el mundo. Entonces, pues es un momento, llamémoslo de vacío, precisamente se llama la sede vacante, porque la sede de Pedro está vacía. Y obviamente es una sensación como de orfandad, porque nuestro padre, nuestro papá, por eso lo llamamos papa, no está. Entonces es un momento como de una orfandad, pero también es un momento emotivo porque, bueno, es la expectativa también a un nuevo padre, llamémoslo así, un nuevo líder que puede llegar a hacer mucho bien a la iglesia, pues tal cual como lo hizo el Papa Francisco, a su modo, con su estilo. Quizá venga otro diferente, no lo sabemos. Así siempre es un poquito Dios que nos sorprende un poco, ¿eh? Esos significados de la muerte y para ustedes también como sacerdotes, el hecho de que el Papa haya fallecido, obviamente pasó por varios complejos de salud, llevó más de un mes hospitalizado y además con varias restricciones médicas que él incluso se la saltó un poco también de esa rebeldía que lo caracterizaba, pero también de querer estar cerca a su pueblo y de salir en Semana Santa a dar el mensaje, el acompañamiento y demás. ¿Y qué significa precisamente o qué mensaje da el hecho de que él justamente haya fallecido un lunes de Pascua y que su funeral justamente se esté dando en tiempos de Pascua para la iglesia? Qué momento este de ser llamado a la presencia de Dios en plena Pascua. En el momento en el que estamos celebrando la resurrección de Jesucristo, es llamado Francisco al cielo. Es decir, hay que mirarlo también como con esa expectativa de alegría, ¿no? De resurrección, no de tristeza, pero insisto, es natural sentir un poco de dolor, es natural un poco sentir la tristeza porque es como un ser querido. Tantas personas me han dicho, es que siento como si se me hubiera ido mi papá. ¿Ya? Esa es la sensación de muchos católicos. Entonces, es doloroso, pero al mismo tiempo trae este motivo de esperanza que es el encuentro con el Señor, la Pascua. Aquí una pequeña aclaración rápida. Pascua significa paso. Entonces, nuestra expectativa como creyentes es este paso de la tierra al cielo, de la tierra a Cristo. ¿Eh? Esa es la Pascua que nosotros creemos. Ahí justamente me hace recordar algo que me lo comentaba una hermana de las Siervas de María y es que como dato curioso ella me decía que para la Iglesia Católica el lunes a domingo de esta semana se cuenta como si fuera un mismo día, incluso la liturgia es de un mismo día, se cuenta como el día de Pascua, toda una semana. Háblenos un poco también de esto porque justamente se está dando su muerte, pero también su funeral en este día de Pascua, por así llamarlo. Buen punto, buen punto. No lo voy a, sí, obviamente, a ver,
La Pascua, al igual que la Navidad, son los dos momentos más importantes para la fe de un cristiano. La Navidad, evidentemente, es el momento en el que Dios decide hacerse uno como nosotros, es decir, Dios en su infinita grandeza se hace carne con nosotros. Esa es la Navidad. Entonces es grandísimo, ¿ah? Pero la Pascua, ese es el gran misterio de la nueva creación. Es decir, no solamente es que Dios se ha hecho carne, sino que además ha querido tomar a todos los seres humanos, a todos nosotros, y llamarnos a una vida nueva. Esa es la resurrección. Y por eso estos dos momentos son los cruciales. Ambos momentos, Navidad y Pascua, son tan importantes que es una celebración que se prolonga por 8 días. Cada una de estas tiene 8 días de celebración, tanto la Navidad, que es del 24, o sea, del 25 de diciembre hasta el 1 de enero, 8 días, como este caso que es la Pascua, que son también 8 días de celebración. Es la misma celebración. Durante toda esta semana estamos celebrando la resurrección de Cristo. Y el Papa Francisco, pues, muere el lunes de Pascua, el primer lunes de la Pascua. Quizá en Colombia no es tan conocido, no, realmente no es conocido. Yo siendo sacerdote en Colombia nunca lo había celebrado, pero en Roma, en Italia, más bien en Italia, existe una celebración que se llama el lunes del ángel. El lunes del ángel, le llaman así. Y es una conmemoración, o más bien una celebración, a los ángeles que anunciaron la resurrección. Entonces es el día en el que se celebra como que los ángeles han venido a anunciar a toda la humanidad que Cristo ha resucitado. Entonces, por eso se llama el Domingo del Ángel y es un día en el que aquí es festivo, bueno, aquí no, yo estoy en Alemania, pero en Italia es un día festivo, es un día para compartir con la familia, se comen estos huevos de Pascua, el huevo de chocolate, los huevos cocidos también de gallina y también pues se hacen comidas típicas para esta época de Pascua, pero entonces lo decían, lo escuchaban los italianos, que es un día muy, muy especial, el Domingo del Ángel, donde Dios envía a su mensajero, eso es lo que significa ángel, mensajero, envía a su mensajero a la tierra para comunicar la alegría de la resurrección. Y entonces es como si ese mensajero, el ángel, hubiera bajado, toma a Francisco, a su hijo querido que ha trabajado también durante tantos años, 88 años exactamente, y lo lleva a la presencia. Esa es la manera como he escuchado que lo han leído un poco también algunos italianos. Fray, quisiera hablar un poco también de ese legado del Papa Francisco. Usted había dicho hace unos minutos atrás que era muy querido y también se siente desde los feligreses católicos como una pérdida de un padre, pero incluso uno lo ve en redes sociales, personas que incluso son ateas también han sentido el fallecimiento del Papa Francisco, que también sorprende, ¿no? El legado del Papa Francisco es muy amplio, es muy amplio, es muy grande. Es un papa absolutamente sui generis. A ver, tenemos que es latinoamericano, que en medio de todo también es argentino, entonces no simplemente es cualquier latinoamericano, es un latinoamericano diferente. Eh, es jesuita, que es una de las comunidades más particulares, es la comunidad religiosa más grande del mundo, son más o menos 15.000 jesuitas. Haz de compara, por ejemplo, con los agustinos, nosotros somos 3.000 en todo el mundo, ellos son 15.000, o sea, son varias veces más grandes que nosotros. Y su propia forma de ser, porque también, a ver, aquí una cosa antes de entrar propiamente en el Papa Francisco, algo que es importante entender, todos somos absolutamente diferentes. Y a veces, obvio, muchos medios de comunicación quieren tener una idea clara, clasificar a las personas, este es de izquierdas, este es progresista, este es conservador, este, yo qué sé, siempre como intentar encasillar a las personas. Y cuando se intenta hacer eso, se termina dejando de lado muchos elementos de la persona que no casan completamente con esos esquemas tan corticos, ¿sí? No sé si me voy a entender, pero el hecho de que todos somos diferentes hace que sea difícil meter dentro de estos rótulos a una persona, y especialmente al Papa Francisco.
El Papa Francisco, yo personalmente no lo puedo catalogar dentro de una de estas etiquetas, sino más bien lo identifico como él. Él es Francisco, es una persona completamente diferente, ha sido un papa muy distinto a todos los demás. Se ha querido identificar con San Francisco de Asís, de primerazo, eso ya es un modo de decir al mundo, oigan, yo quiero centrar mi mirada en los más necesitados, quiero llevar una vida muy simple, alejada quizá un poco de esta, digamos así, de la pompa, del reconocimiento, de todo este tipo de cosas. Um, y ese es un poquito Francisco, o sea, el que se aleja un poco como de los moldes, ¿ya? Me gusta entenderlo de esa manera, se aleja de los moldes, pero yo, a ver, he escuchado últimamente, como tú lo dices, muchos medios, personas, redes sociales, que lo ven como el gran revolucionario, o sea, el que mejor dicho quiso hacer una ruptura total con todo lo que venía. Si tú, digámoslo, si le ponemos mucha atención a lo que hizo Francisco, en realidad no fue tanto una ruptura, fue una continuidad, pero con unas características distintas. Yo pienso que en el corazón de Francisco lo que hubo fue el deseo de que Cristo, con su misericordia, con su forma de ser, fuera mucho más evidente. Ese yo creo que es como lo propio del Papa Francisco. Hacer que el mundo viera en la iglesia la oportunidad de ver a Cristo que acoge a todos. Y eso lo insistía muchísimo el Papa Francisco, a todos, a todos. Todos están llamados a a ser parte de la iglesia, a ser acogidos por Cristo, porque Cristo no rechazó a ninguno, ¿ya? Entonces, ese es pienso yo que este es como el objetivo del Papa Francisco. No era simplemente el objetivo de hacer que la iglesia fuera más de izquierdas, más progresista. No, yo no sé, obvio, todos tenemos una idea política en el fondo, ciertamente. Pero Papa Francisco lo que quería era esto, mostrar que Dios quería coger a todos. ¿Ah? Pasa una dificultad, y eso lo estoy viendo aquí estando en Alemania. Aquí en Alemania yo veo que la iglesia tiene ese mismo propósito, acoger a todos, que todos estén bienvenidos, y eso está bien. Eso es lo que hacía el Señor, acoger a todos, prostitutas, ladrones, publicanos, campesinos, samaritanos, eso es lo que hacía Jesús. Actualmente diríamos también lo mismo, homosexuales, transexuales, también ladrones, prostitutas, como Jesús, a todos. Pero ciertamente el acoger a todos no significa decir que todo está bien. Cuando Jesús acogió, por ejemplo, a la pecadora del Evangelio, la acogió y no la juzgó, no le tiró piedras como los demás querían, no le tiró piedras, la acogió, pero al final se le dijo, vete y no vuelvas a pecar. Entonces, se trata de acoger, sí, pero acoger en la verdad. Yo pienso que la iglesia lo que hace es esto, abrazar a la persona, pero no para dejarla igual, sino para hacerla mucho mejor. Ese yo creo que es el objetivo, el camino de la iglesia. Y creo que fue un poco lo que intentaba hacer el Papa Francisco. Termino diciendo lo siguiente. El Papa escribió al final de su pontificado una encíclica, por desgracia, muy desconocida porque no fue polémica. Los otros documentos sí fueron un poco polémicos, pero esta pasó de agache. Se llama Dilecit nos. Él nos amó. Él nos amó. Básicamente es lo que significa en latín. Y significa que el corazón de Cristo acoge a todos, pero nos transforma, no nos deja iguales. Cristo abraza y acoge, pero nos transforma, nos hace mucho mejores. Pienso que esa era la bandera del Papa Francisco. Y si la entendemos así, pues nos hace entender que efectivamente esta es una iglesia abierta, abierta para todos, pero justamente para llevarnos a la voluntad de Dios. Ese creo yo que es un poquito lo que veo en el Papa Francisco. ¿Crees que fue un papa difícil de entender? Lo digo por también
digamos, ahora estamos hablando mucho de su legado, las transformaciones, los mensajes que dio, pero no hay que desconocer que fue un papa que recibió muchas críticas de diferentes incluso sectores y también de minorías e incluso de la misma iglesia que muchas veces se oponía a sus cambios, a sus mensajes. ¿Por qué esas críticas, de dónde vienen, a qué se deben? Algunos incluso se sorprendían por ser un papa tan abierto en muchos temas. Obviamente creo que también se debe a lo que mencionaba, era un papa latino que también lo hacía más jocoso, más cercano al mismo pueblo por ser un sacerdote jesuita y pues por sus mismas vivencias en Argentina. Pero ¿a qué se deben esas críticas? Quizá era una iglesia más cerrada antes a lo que es ahora después del Papa Francisco. Bien. Sí, a ver, es verdad. Lo que decía un poco atrás es esto de que todos somos diferentes. En la Iglesia Católica no existe ningún católico igual a otro. No existe. Cada uno tiene, a ver, yo tengo mi fe en Jesucristo y nos une efectivamente una misma fe que está en el credo. Eso es lo que nos une a todos, pero igual cada uno la vive diferente. Es como la relación con un papá, ¿no? Yo me relaciono con mi papá, con mi mamá, de un modo diferente a lo que lo hace mi hermano o mi hermana, ¿sí? Yo los amo de un modo diferente. Entonces lo mismo sucede con cada católico. Y hay muchos católicos que entienden su fe de modos distintos, acostumbrados durante muchos siglos, efectivamente durante muchos años, a un modo de entender la fe quizá un poco más rigurosa, más fuerte, otros probablemente mucho, de una mente mucho más abierta. Aquí en Alemania estoy conociendo otro mundo, venir aquí a Europa es conocer otro mundo. Pasa que, esto también es importante tenerlo en cuenta, el Papa es el líder de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo es un jefe de Estado y quizás de los más escuchados. No tiene, a ver, el Papa no tiene poder militar, tiene apenas la Guardia Suiza que son apenas como 150 soldados, entonces no tiene poder militar. No tenemos poder económico en el Vaticano, el presupuesto del Vaticano es más o menos como el presupuesto de una universidad en Estados Unidos como Harvard, basta. O sea, así de básico es el cuento, ¿no? Entonces no tenemos ni poder político ni poder económico, pero sí tenemos un poder espiritual que hace que muchas personas nos escuchen. ¿Eh? Y entonces, cuando el Papa habla, no solamente habla a los católicos, sino que también le habla al mundo. Y eso hace que su lenguaje no sea, a ver, tan contundente, tan fuerte, como quizá yo como sacerdote, quizá desde mi iglesia, desde mi púlpito, yo predico muy tranquilamente, muy abiertamente, porque sé que los que me están escuchando son todos católicos. ¿Eh? Pero el Papa le está hablando al mundo entero y eso hace que su lenguaje sea mucho más diplomático, menos fuerte, digamos, de decir las cosas. Si tú te pones a escuchar, por ejemplo, cuando él era arzobispo de Buenos Aires, cuando era el cardenal Jorge Mario Bergoglio, madre mía, las homilías de este hombre eran de un talante, cómo denunciaba la esclavitud, la prostitución, la droga en Buenos Aires, este mundo de delincuencia, o sea, de la forma tan fuerte como él denunciaba, yo creo que cuando se hizo papa le tocó mesurarse un poquito. Entonces, muchos católicos les gusta es como eso, que el papa hable clarito y fuerte. Si me lo permites, ya muy en mi humilde opinión y con todo el respeto, yo soy uno de los que sufrí un poquito porque sentía que a veces el Papa no era lo suficientemente claro, no decía las cosas como con suficiente rigor y a veces se sentía mucha ambigüedad. Ahora, también hay otros sectores dentro de la iglesia, es verdad, que ya lo entienden de un modo que es un hereje, que es un progresista, que era un papa completamente equivocado. Y pues yo creo que no, es una crítica infundada, porque, a ver,
hace falta un proceso para declarar que alguien es un hereje. Y el Papa, a ver, ciertamente tenía sus comentarios muy al estilo porteño, bonaerense, ¿no? Decir sus comentarios así como le venían, y eso le traía problemas. ¿Eh? Entonces, pero en términos generales, no. Yo creo que en términos generales, creo que la iglesia lo quiere mucho, lo ha querido mucho, y sobre todo el mundo. Ya te decía, o sea, este es un papa que más allá de estar pensando simplemente en retener a los católicos que ya están, lo que estaba pensando era cómo acogemos a los que están afuera, ¿ya? Entonces, última cosa que digo al respecto de esto. No pensemos que el Papa lo que hizo fue, mejor dicho, romper con todos los esquemas y entonces bienvenidos todo el mundo y a vivir como sea. No, no se trata de eso. No lo hizo, no lo hizo. Eh, Precisamente esas fueron las críticas que también incluso algunos de la comunidad LGTBIQ más, y bueno, no sé muy bien cómo son todas las letras, le hacían al Papa porque ellos esperaban mucho más. Ellos esperaban que el Papa, mejor dicho, dijera, ya, así tal cual como estamos viviendo y haciendo todo lo que hacemos, está bien y basta. Pero obvio, eso sería desconocer todo el legado de nuestra fe como católicos, todo lo que a lo largo de siglos hemos aprendido. Entonces, hay que ir con pies de plomo, como decimos. Y, y como te digo, yo pienso que lo más importante es esta actitud que el Papa tuvo, que era acoger a todos, pero sin decirle a todo el mundo, todo lo que tú haces está perfecto y está muy bien, porque si no, entonces la iglesia nunca diría nada. Con el legado del Papa Francisco, sus mensajes, todo lo que deja en la iglesia y también en términos políticos como jefe de Estado del Vaticano. ¿Cuáles son retos que vienen ahora para la Iglesia Católica y para el futuro Papa, independientemente del Papa que sea elegido? ¿Qué línea cree o debería tomarse para también seguir por esta línea o quizá hacer las modificaciones que sean necesarias en la misma Iglesia Católica? ¿Cómo ve también ese panorama futuro para la Iglesia y para el Papa próximo? Bueno, decir exactamente qué es lo que va a suceder es un imposible. Mm, ¿qué, a ver, qué se puede llegar a esperar? Una línea de continuidad. No sé, yo personalmente creo que no va a ser propiamente una línea de continuidad, precisamente por lo que decía antes. Ninguno es igual que otro. Por más de que la mayoría de los cardenales que ahorita van a escoger al nuevo papa, la mayoría de 135, 110 fueron hechos cardenales por el mismo Papa Francisco y uno podría decir, bueno, todos son de la misma línea, en realidad no están así. Eh, hay muchos que fueron hechos cardenales por el Papa y tienen una forma de ser un poco diferente, yo creo que muy variado, muy variado. Hay un panorama muy variopinto y, o sea, realmente yo pienso que más allá de definir qué es exactamente lo que se espera, eh, pienso yo que es más como dejarle al Espíritu Santo que, que Él haga su obra, ¿sí? Dejarle al Espíritu Santo que vuele sobre la iglesia y que nos sorprenda un poco. Yo pienso que siempre ha sido una sorpresa grande um, el Papa que ha llegado en el momento justo, digamos, el Papa Juan Pablo II, en ese periodo en el cual todavía estaba esto que llamamos la cortina de hierro, todos estos países de Europa que estaban bajo el régimen comunista, la llegada de Juan Pablo II fue como un bálsamo en medio de tanto dolor, tantas dificultades. Entonces llegó el Papa justo, un papa que supo llegar a los corazones, un papa absolutamente carismático, Juan Pablo II, por Dios, yo creo que superar el carisma de Juan Pablo II es muy complicado porque este hombre movía masas. Luego el Papa Benedicto XVI es un hombre de más reflexión, inteligente como él, increíble. Un papa quizá un poquito más al estilo europeo, porque aquí les gusta mucho más eso, la reflexión crítica. Y ahorita Francisco,
como te digo, yo creo que llegó el momento indicado de decir al mundo, oye, la iglesia está abierta para todos y esto es bello, esto me parece que es supremamente importante. ¿Qué se espera ahorita? Eh, digamos, no la veo tan clara, siendo completamente sincero. O sea, que yo haya escuchado decir, mira, la iglesia en este momento están diciendo los obispos esto, están diciendo esto. No. Yo veo muchas crisis actualmente por resolver dentro de la iglesia y de cara al mundo, obviamente. Em, la cuestión ya, por ejemplo, de los abusos es algo que trabajaron muy bien tanto el Papa Benedicto XVI como el Papa Francisco, y creo que hemos llegado a un punto en el que muchas de estas problemáticas tan fuertes creo que se han ido solucionando muchísimo. Ahorita el control al respecto de esto ha mejorado muchísimo. La parte de la Curia Vaticana, también el Papa Francisco le metió ahí la muela fuertemente, y mejoró mucho, pero obviamente siempre hay manzanas podridas, siempre hay cosas por trabajar, y entonces ahí es donde ya, como te digo, no tengo ni la menor idea qué es lo que se espera. Bueno, bueno, perdóname, al respecto del mundo, yo creo que se requiere un papa que tenga la capacidad de dialogar, de meterse en esos asuntos espinosos que ahorita hay por todas partes, ¿no? Por ejemplo, esta guerra entre Rusia y Ucrania, entre Israel y Palestina, todos estos conflictos que nos encontramos, por ejemplo, en el África, en el Congo, estos conflictos en Oriente Medio. Bueno, ya la cosa mejoró en Yemen, pero pues de todas maneras, la situación ahorita un poco particular de Corea del Norte, de Siria, todos estos cambios que son complejos. Entonces, sí se requiere que haya un papa que tenga la capacidad de dialogar, de ayudar un poco con su, como te decía, el papa es muy escuchado, entonces, que sepa hablar. Y bueno, eso es algo que yo creo que hay muchos dentro de los cardenales que tienen esta capacidad. Uno de ellos es el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Algunos dicen que no sería muy recomendable precisamente porque no tiene mucho carisma, es muy diplomático, o sea, es una persona que es muy seria, muy adusta, poco carismático, entonces quizá no serviría como para a veces ese carisma que se requiere un poco como de acoger a todos. Bien, Y pero ya en lo personal, sí. antes de esta entrevista yo te había dicho que yo como sacerdote también reflexiono un poco en torno a qué es lo que necesita en este momento la iglesia, qué se requiere. Y yo siento, es mi percepción, que lo que más se requiere ahorita es organización, organización y claridad. Eh, mira, veo yo que, no sé, como que estamos trabajando cada uno por nuestro lado. O sea, la iglesia es enorme, pero a veces siento como que falta un poco de cohesión para tener procesos más ordenados y poder tener una evangelización o una ayuda al mundo mucho más efectiva. Veo, digamos, por ejemplo, lo que tiene que ver con la caridad en la iglesia. Muchísimas, miles de iniciativas. La Iglesia Católica tiene miles de misiones caritativas por el mundo, pero muy desengranadas, cada una por su lado. En los sacerdotes, cada uno haciendo lo que puede por su cuenta un poco, obviamente pues está en su parroquia. Algunos que trabajan como mulas en sus parroquias, juiciositos, otros más bien como, perdóname la expresión, sacerdotes rascándose el ombligo, eh, unos diciendo una cosa en los púlpitos, otros diciendo otra cosa. Eh, siento yo que los sacerdotes estamos sobrecargados de mucho trabajo, los sacerdotes estamos haciendo muchas cosas que no nos corresponde, digamos, dentro de nuestro oficio, y que en esto deberían entrar mucho más a trabajar los laicos, a hacer oficios que no necesariamente requiere un sacerdote. Pienso yo, digamos, en las rectorías de los colegios católicos, en los oficios, digámoslo, de pastorales sociales, en muchas cosas de las catequesis. Yo siento que debería haber una mayor organización
para que nuestra labor sea más efectiva. Cuando, digámoslo, en una institución las cosas se organizan, cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer. Yo creo que hay claridad, se trabaja mucho mejor y entonces por eso digo, siento que hay una gran desorganización, es mi percepción y yo lo he tenido que padecer un poquito como sacerdote, eh, ver que no se sabe exactamente, hay tantos sacerdotes también con las crisis mentales porque no saben efectivamente para qué están en este mundo, ¿sí? O sea, hasta nosotros que se supone que tenemos que guiar a los demás, andamos a veces en unas crisis espantosas. Y siento que es un poquito por esto. Si la iglesia trabaja más organizada, va a poder ayudarle al mundo mucho mejor. Va a ser una luz mucho más clara, darle mejor orientación a los demás. Entonces, creo que eso para mí sería el mejor camino a trabajar de aquí para adelante, más allá de empezar a crear un montón de reformas y transformar la iglesia en un montón de cosas raras, que es como el deseo de muchas personas, como de meter novedades por meter novedades. Más allá de eso, yo pienso que es cuestión de organización. Cuando una institución, como una empresa, como un colegio, un hospital, lo que sea, cuando una institución como la Iglesia Católica, que es una institución, se organiza, trabaja mucho mejor. Entonces yo pienso que esto sería una línea fenomenal en la cual podría trabajar un papa. Que creo que es una desorganización, entre comillas, que lleva desde hace muchos años. ¿Cómo cree que se podría solucionar esta situación? Yo, más allá de decir años, diría siglos. Mejor. Eh, piensa que, a ver, más o menos hacia el siglo octavo, estamos hablando de la época del Imperio Carolingio, o sea, mucho tiempo atrás, estamos hablando de, todavía estaba el Sacro Imperio Romano Germano, Ujú. precisamente estoy en Germania, en Alemania. En esa época terminó sucediendo una de las reformas más fuertes que ayudó mucho a la iglesia, pero que hizo que se concentrara casi todos los poderes, las labores en el Eh, sacerdote. El problema viene de muy vieja data mucho atrás, sí, sí. y el problema yo lo veo en lo siguiente, el sacerdote está lleno de trabajo. Y esto sucedió por la ambición de los sacerdotes. O sea, estamos hablando en el siglo octavo, por el deseo de los sacerdotes de querer tener todo el dominio de todas las cosas, se llenaron de muchos cargos, muchos oficios. Y Y entonces, hoy día nosotros, los sacerdotes jóvenes, y bueno, durante tantos siglos, hemos pagado los platos rotos de esta ambición, porque tenemos tantos oficios, tantas cosas que hacer, que al final no sabemos exactamente para qué servimos en este mundo. Y como te digo, hay sacerdotes que están trabajando en escuelas, en la rectoría, en la universidad, dando clases, como abogados. Y uno dice, ah, pues eso está muy bien. Y yo digo, sí, es bonito ver que hay sacerdotes que hacen cosas como todo el mundo, eso está bien. Pero la especificidad de un sacerdote, que es la de escuchar a las personas que necesitan una voz de aliento, que es la de celebrar la Eucaristía, que es la de ayudar a las demás personas, ir a bendecir las casas, a visitar los enfermos, a escuchar al que nadie escucha, eso, eso se ha descuidado por tantos oficios, tantas cosas, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería la solución que yo vería? Es que muchas de las labores que el sacerdote hace las pueden desempeñar otras personas dentro de la iglesia, que sea mucho más participativo. De hecho, creo que fue una de las banderas que también tenía el Papa Francisco con la cuestión de la sinodalidad, que hubiera mayor participación de todos en la iglesia, porque es que todos somos iglesia, o sea, no solamente los sacerdotes estamos encargados de la parte celebrativa, litúrgica, ¿ya? Pero como estamos tan cargados de trabajo, tenemos tanta cosa, descuidamos lo esencial por dedicarnos a otros oficios. Cambiando también de tema, el tema que estamos viendo, el funeral del Papa Francisco, ¿cuáles son esos momentos más significativos, claves? Además, también lo que representa por el mismo Papa Francisco, los cambios que él quiso hacer para su funeral. ¿Cuáles son esos momentos significativos y el mensaje también que da este momento? El Papa Francisco introdujo una serie de reformas y algo muy, digamos así, muy propio, la cuestión del funeral del Papa la reformó,
No, a ver, no es un cambio del cielo a la tierra. Este es otro elemento que a mí me parece muy simpático de escuchar a veces algunos medios de comunicación que muestran como el papa rupturista que cambió absolutamente todo. No, realmente cambió algunas cositas que realmente me parece cambios muy sensatos y es evitar cualquier tufillo de pompa, ¿no? O sea, como que aquí está muriendo el rey y hay que, mejor dicho, darle este reconocimiento como el rey, ¿no? No, aquí está muriendo el papa, que es el servidor de todos, el que supone que tiene que ser el más humilde de todos. Entonces, cambió unos elementos que, si bien no eran malos, tenían su razón de ser antiguamente, pues hoy día suena muy bien esto, ¿eh? Por ejemplo, lo de los, no sé si lo han escuchado, lo de los tres cajones, Nuestros que ataúdes, son sí. tres cajones de madera diferentes. Que cambiaban de material, ¿no? Él dijo, sí, yo realmente no me acuerdo bien de cuáles eran los materiales, pero él decidió que era solamente uno, basta, como cualquier persona, ¿sí? Ahora, ¿cuál era el objetivo de estos tres cajones? Evitar el saqueo. Era una tradición antigua. Lo que pasa es que hace muchos siglos era muy común el saqueo de las tumbas para buscar tesoros, porque muchas veces los monarcas eran enterrados con joyas, con todo este tipo de cosas, y también obviamente evitar la profanación. Entonces, si son tres cajones, eso va a evitar que haya una profanación inmediata, ¿no? La tendría muy difícil aquel que quiera profanar un sepulcro. Eh, pero entonces ahorita, hoy día ya, primero, el Papa no va a ser enterrado con joyas ni con nada de estas cosas. Muy sencillamente, entonces un cajón común y corriente. mmm, Había a ver, se me olvida el nombre de esto, una plataforma en la cual se colocaba el Papa sin el cajón en el momento en el que lo velaban, lo que llamamos cámara ardiente, donde las personas pasan por el frente y pueden despedirse, pasar por el, ¿no? Entonces, un catafalco. El catafalco es una plataforma que lo deja como en transversal para que la gente lo pueda ver, pero antiguamente, no sé si se acuerdan de Papa Juan Pablo II, Papa Benedicto, quizá sí, porque más para atrás es difícil recordar a los papas, era el Papa sobre este catafalco y se veía claramente. El Papa ha decidido que lo colocaran ya dentro del cajón, dentro del féretro, sin la tapa, y eso hace que sea un poco más difícil verlo, además porque ya no está el catafalco que lo pone tan de pie, digamos, como tan evidente. Entonces, a ver, ¿sabes tú que el Papa Francisco se caracteriza porque poco le gustaba ser visto, ser el protagonista, mostrarse? Entonces, yo creo que eso sigue respondiendo exactamente a su forma de ser. Un testamento espiritual que él dejó al final es que su tumba como tal, o sea, el lugar donde ya va a estar sepultado con digamos, la piedra encima que va a cubrir la tumba, simplemente diga Franciscus, que es el nombre en latín de él, ¿no? Eh, pero algunos dicen, no, mira, mira qué humilde, mira, este papa sí es humilde, es una continuidad. Si tú vas y miras, por ejemplo, la tumba de Benedicto, dice exactamente lo mismo. Benedictus y basta. Y es una cosa simple, muy simple. Entonces, eh, yo creo que continúa un poquitico con esta línea de humildad, de no querer mostrarse, sino ser siempre un siervo de Dios. Y eso es lo que es lindo. Durante estos días, los católicos y el mundo entero, el que quiera, puede ir a Roma. Yo creo que va a estar un poquito difícil, está costoso los tiquetes. Eh, entonces, puede ir a verlo y el sábado va a ser el funeral. Se dejan bastantes días para que las personas puedan llegar y puedan tener ese momento de despedida del Papa. Ujú. Justamente que viene ahora para la Iglesia Católica luego del funeral del Papa, en el novenario, pero también el Congreso o Asamblea de los Cardenales, luego el Colegio Cardenalicio, los electores pues van a cónclave, se hace la elección. Cuéntenos un poco también de este proceso y el protocolo que se sigue dentro de la Iglesia. Perfecto. Yo creo, o sea, se puede dividir en tres momentos fundamentales. Uno, es todo lo que tiene que ver con
el funeral del Papa, que en este caso pues es Francisco, el funeral del Papa que equivale a más o menos una semana. Luego viene un periodo que se llama el momento de las congregaciones, que es donde se reúnen los cardenales que van llegando, electores y no electores. Saben ustedes que o sea, cardenales hay 200 y pucha, son muchos, pero solamente son electores los que tengan menos de 80 años, son los que van a entrar después al cónclave como tal, a la elección. Pero en este momento, o sea, la segunda semana, diríamos después de los funerales, vienen las congregaciones y en esta participan todos los cardenales. ¿En qué consiste? Es un periodo en el que ellos, que conocen muy bien toda la realidad de la iglesia, porque están prácticamente en todos los continentes, son cardenales de las principales ciudades del mundo, son cardenales que están en las secretarías del Vaticano, o sea, conocen muy bien la realidad de la iglesia y entonces durante lo que llaman las congregaciones van a estar hablando de cuál es la situación del mundo, de la iglesia, cuáles son las expectativas, qué es lo que se espera del próximo papa. Entonces yo creo que es más mejor que nadie, ellos son los que conocen esta situación. Ahora, estas congregaciones son de carácter privado, no tan cerrado como el cónclave, porque de hecho se puede dialogar, entre ellos tienen la posibilidad de dialogar unos con otros, se va escuchando a cada uno, cada cardenal elector tiene la posibilidad de hablar 7 minutos en una de estas congregaciones. Y entonces ese cardenal expresa un poquito su manera de entender la iglesia, de decir, mira, yo pienso un poquito como lo que yo acabo de hacer, pero a un nivel mucho más profesional, no un sacerdote como yo, o sea, estas personas realmente tienen una idea de iglesia mucho más amplia. Y entonces dan su opinión de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo al contexto en el que se encuentran, y parece ser que los dos últimos papas fueron elegidos, y quizá Juan Pablo también, los últimos papas han sido elegidos gracias a lo que dijeron justamente en ese periodo de las congregaciones. Especialmente el Papa Benedicto XVI, que, es decir, o sea, es un hombre de una inteligencia increíble, y señaló que el problema número uno durante ese periodo era el relativismo moral, el relativismo del mundo donde todo es válido. Creo que Juan Pablo II también, yo creo que se conquistó muchos corazones durante ese momento, porque piensas tú que Juan Pablo, Caro Boitigua, era perdóname decirlo así, pero un don nadie. Era un muchacho, además que tenía 59 años, o sea, para el grupo de los cardenales es un peladito, como decimos en Colombia, Es es un decir, él, muchacho, él no estaba dentro de los y papables que llaman, ¿no? Entre los favoritos, cero. sí, para nada. Yo creo que el único que más o menos sí se sabía más o menos que Benedicto. posiblemente era Benedicto, pero Boitigua Con ni Francisco de no pasó tampoco, riesgo. ¿no? O sea, Francisco estaba entre los favoritos cuando eligieron a Benedicto, pero no cuando eligieron a Exactamente. Francisco propiamente en el 2013, ¿sí? Claro, porque lo veían también que ya tenía buena edad, o sea, fue elegido a los 76 años y ya 76 años ya es una edad bastante considerable, pues, pero mira, llegó hasta los 88, duró bastante, ¿eh? Entonces, y yo creo que esto sí lo he escuchado, que el Papa Francisco, en vez de quedarse, a ver, parece ser que la mayoría de cardenales estaban hablando mucho de los problemas de la curia vaticana, de la organización en el Vaticano, mientras que Francisco como que de una perspectiva diferente dijo, miren, Porque en vez de centrarnos tanto en estas problemáticas, o sea, ¿cómo dejamos de pensar tanto en nuestros pequeños problemas de iglesia y más bien nos abrimos al mundo y todas sus dificultades, ¿no? Mirar el problema de los migrantes, mirar el problema de los pobres, mirar el problema de los aislados, de los despreciados en este mundo. Hoy día que tenemos toda esta realidad de chicos y chicas que no se sienten entendidos, queridos, escuchados. Entonces, yo creo que ese fue el mensaje que él dio en las congregaciones y les pareció como que sí, como que decían, bueno, este hombre como que realmente tiene un programa en mente, sabe qué es lo que se requiere ahorita. Precisamente yo creo que por eso fue que le dieron este voto de confianza y lo hizo. Digamos, ese fue su plan de gobierno, digámoslo así, y lo hizo
básicamente. Que en ese momento estaban viviendo lo de la corrupción, lo del escándalo del Banco Vaticano y además también los problemas de pederastia, ¿no? Sí, Como para tener ahí contexto. ¿Sí? total. Ahora, cabe aclarar una cosa, esto es una cosa que ya es mi modo de entender. Si tú te das cuenta, el Papa Benedicto tuvo como muchos escándalos de pederastia. Y dice, ok, tú miras el pontificado del Papa Francisco y sí tuvo, pero casos muy aislados. No fue como en la época del Papa Benedicto, que eran estos grandes escándalos, o sea, de una cantidad absurda de sacerdotes en Irlanda, en Holanda, en Austria, en Boston, en Estados Unidos, en Australia, o sea, una cosa que era aterradora. Escándalos que no sucedieron en épocas del Papa Benedicto, sino sucedieron mucho atrás, pero se destaparon esas ollas justo en ese pontificado, ¿sí? Y si nos ponemos a mirar exactamente cuál fue la labor del Papa Benedicto XVI, fue justamente eso, destapar las ollas. ¿Por qué quedó con tan mala imagen el Papa Benedicto? Precisamente porque él fue el que las destapó. No se guardó ninguna. De hecho, o sea, la reconoció absolutamente, pidió perdón a todos los, o sea, iba hasta los lugares, hasta las ciudades donde sucedió estos problemas, pedía perdón y buscó resarcir a muchas víctimas. Y cuando ya terminó de destapar esas grandes ollas espantosas, como que dijo, yo me cargo esta mala imagen y que entre un nuevo papa con una buena imagen que comience otro periodo. No sé si te das cuenta, pero efectivamente el Papa Francisco tuvo muy pocas cosas, por ejemplo, en Chile, el problema de un sacerdote, el Caradima, Que también mmm, le llevó muchas críticas, ¿no? Porque él inicialmente lo estaba sí, porque defendiendo y ya lo después se manejó le dio la mal. voz a las víctimas y que también fue muy criticado y ahora otra vez está saliendo a la luz pública como recordando, ¿no? Esas críticas que se le dieron por el manejo que le dio a ese caso en particular. En particular, pero por eso te digo, fíjate que ya ahora son como esos casos muy aislados, porque al Papa Francisco le tocó fue implementar toda la normatividad que había dejado el Papa Benedicto y de hecho aumentarla. Entonces por eso, mira, yo te lo digo, yo soy un sacerdote ya formado en este periodo y la insistencia en el cuidado de la imagen, de el cuidado con los niños, siempre tener una cámara, o sea, no estar con un niño en un lugar cerrado, evitar todo tipo de abusos, de autoridad, de maltrato con las personas. Mira, la insistencia ha sido hasta más no poder. Créeme que eso yo lo he vivido como sacerdote en la formación. Nos lo han insistido hasta más no poder, hemos leído, hemos tenido retiros, hemos firmado documentos, o sea, todo lo que tú quieras. Entonces, realmente le ha metido mucho la ficha a esto, al punto que el que viene ahorita, yo creo que le va a tocar otros problemas muy diferentes. Ya no van a ser tanto de esto porque eso ya está muy trabajado. Hay otras cosas nuevas, creo yo, de cara al futuro. Y yo pienso que tiene que ver es con la aceptación que el mundo le dé a la iglesia, porque hay muchos sectores que están esperando que la iglesia se abra de par en par, y mejor dicho, aquí esto está ya ahora sí, la iglesia y el mundo no se diferencian en absoluta. Entonces, yo creo que al nuevo Papa le va a tocar un poquito estas críticas de saber cómo irse a ser más acogedor sin traicionar la verdad de nuestra fe como católicos. ¿Sí? Entonces va a ser un poco difícil, esta va a ser un reto grande. ¿Eh? Entonces ahorita quizá puede llegar a ser la sorpresa de quién entre los cardenales tiene esa claridad de decir efectivamente qué es lo que se requiere en este preciso momento de la historia para ser elegido. Puede ser, puede ser que no sea, digamos, como te decía, en las congregaciones ahorita participan todos los cardenales y a veces los más viejos, esos que tienen 80 y tantos años, 90 y tantos años, a veces estos viejos son zorros, dice el dicho que El sabe zorro el diablo viejo. más por viejo que por diablo, y estos hombres tienen una sabiduría que ayuda también a reflexionar. Entonces,
a lo mejor dentro de estos, un buen discurso de ellos ayude. Y después de, de esa semana o casi 2 semanas de las congregaciones, ahora sí viene el cónclave. Entonces, el cónclave es ese momento en el que ya se encierran con llave, con clave, es lo que significa con llave, completamente encerrados, no tienen acceso a medios de comunicación, ellos no pueden llamar, ni tampoco recibir llamadas porque no tienen dispositivos electrónicos, no saben qué es lo que está pasando afuera, no están escuchando medios de comunicación, ni radio, nada. Ellos están completamente aislados para que definan quién va a ser el papá y obviamente el objetivo es que lo hagan dentro de un ambiente muy espiritual. Entonces, por eso digo, son esos 3 momentos: funeral, congregaciones y conclave. Fray, conclusiones de este tema. Sé que yo le había dicho que 40 minutos, ya llevamos más de una hora. Quizá algo que quede por fuera o un mensaje final para nuestra audiencia. Yo realmente les pediría inmensamente que hablen con Dios. Hablen con Dios porque Él es el que nos envía a sus mensajeros. Es volver a esa fe sencilla de hablar con papá y pedirle a Él que nos regale una persona que nos guíe, que nos oriente. Y es lindo porque, como digo, es hablar con Él. Todos los católicos, incluso los no católicos, los que creen en Dios, incluso los que no creen en Dios también, si quieren, los que no creen en Dios, pues al menos hagan barra y hagan augurios de ojalá que llegue un buen hombre. Todos pedir una persona sabia. Yo creo que la iglesia no depende solo y exclusivamente de un hombre, o sea, como que la iglesia no se define toda por un hombre, no, 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 pero ayuda tanto. Es indiscutible que, digamos, en nuestros países, como una persona, caray, puede cambiar el rumbo de un país entero. Lo vemos en Estados Unidos claramente, lo vemos en Colombia, lo vemos en Argentina, lo vemos en cualquier parte, o sea, como el líder, a pesar de que yo digo, no es que sea una persona más importante, y no se trata de ver esa importancia, sino es una persona que tiene una misión muy grande, que es la de guiar. Y va a guiar un pueblo, y qué bueno que lo haga correctamente. Entonces, yo les invito a que hablen con Dios y le pidan eso. Señor, danos un guía, un líder según tu corazón, que sea como tú, que sea bueno, que ayude al mundo, que sea una luz y que nos enseñe, porque finalmente pastor también significa eso, ¿no? De enseñar, que nos enseñe a todos también a ser acogedores, a ser como Cristo en la verdad, siempre, siempre en la verdad. Y bueno, esa sería como la invitación ahorita a orar por el Papa Francisco para que sea recibido en la casa del Padre y ahorita orar por los cardenales, orar por la iglesia y por el mundo entero, ¿no? Para que todos, ojalá lleguemos a esta unidad que nos decía Jesús, ¿no? Que todos seamos uno, como Jesús y el Padre son uno. Entonces, eso yo creo que sería una bonita conclusión. Bien, es el Fray Andrés Felipe Romero, él es colombiano de Bogotá, vive en Roma, pero pues por congregaciones de su comunidad, él es sacerdote agustino, se encuentra en este momento en Alemania. Muchas gracias por esta invitación, por estar aquí con nosotros en Pulso analizando este momento en el que pasa la Iglesia Católica, que se vive también con el funeral del Papa Francisco. Hombre, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos los oyentes, televidentes, a todos los que nos están viendo. Un saludo a todos. Dios les bendiga. Muchas gracias y gracias también a nuestra audiencia, invitándolos además a seguir en nuestro especial, la transmisión en vivo del funeral del Papa Francisco, este sábado a las 3 de la mañana, hora colombiana, 10 de la mañana, en Ciudad del Vaticano, cuando se dé el funeral del Papa Francisco. Les vamos a dejar además contenidos relacionados. Muchísimas gracias, hasta pronto.